Bien, en las noticias del Papa, Radio Vaticano nos informa lo siguiente. Francisco nos dice: educación y ciencia y cultura son las armas legítimas para construir el futuro. En un breve mensaje al director de la UNESCO con motivo del Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra hoy, 8 de septiembre, el Papa invita, en un tiempo desgarrado por los conflictos, a renunciar a las palabras duras y a los gestos reivindicativos. Esto es necesario favorecer la adquisición de competencias digitales sin descuidar la reflexión ética sobre el uso de estas, el lenguaje y comportamientos acordes con la ecología integral. En una nota de Vatican News dice: paz, mundo digital, ecología integral. Estos son los tres ámbitos en los que el Papa Francisco identifica desafíos para la alfabetización, a lo que hoy, 8 de septiembre, se dedica el Día Internacional bajo los auspicios de la UNESCO. El mensaje del pontífice, firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, está dirigido a la directora general de la organización con sede en París. Me refiero a Adri Azoulay. Un analfabetismo alarmante, nos dice. El Papa elogia la elección del tema de este año para la Jornada Mundial, que es promover la alfabetización para un mundo en transición, sentar las bases para sociedades pacíficas y sostenibles. También lo hace a la luz del papel que desempeña la educación en la integración armoniosa de la persona en la comunidad y en su participación activa y eficaz en el progreso de la sociedad. El mensaje del Papa subraya lo siguiente: que las estimas sobre el número de personas que carecen de las competencias básicas de lectura y escritura, dice, siguen siendo alarmantes, y que esto representa un obstáculo para el pleno desarrollo de sus potencialidades. Su léxico de paz contra la guerra y la discordia sobre esto en un mundo desgarrado por conflictos y tensiones es fundamental. De pronto, no acostumbrarse al vocabulario de la guerra y la discordia. Así lo subraya el Papa Bergoglio, destacando que así como se aprende a herir con armas cada vez más viles, se puede renunciar a hacerlo, así como se puede herir a una persona, a un pariente, a un amigo, con palabras duras y gestos vengativos, se puede renunciar a hacerlo. Insiste en la importancia de aprender el léxico de la paz, porque señala significa recuperar el valor del diálogo, la práctica de la bondad y el respeto a los demás. En este sentido, cita a Fratelli Tutti, donde se señala que este esfuerzo transfigura profundamente el modo de vida de las personas, las relaciones sociales y la manera de debatir y confrontar las propias ideas. En este sentido, Francisco exhorta a invertir más recursos y energías precisamente en los campos de la educación, la comunicación, la ciencia y la cultura, las únicas armas legítimas, eficaces para construir un futuro de esperanza. Aquí estoy tomando nota. Vamos a evitar una digitalización mal gestionada. Francisco no deja de mirar a los millones de personas privadas de las tecnologías de la información y la comunicación y denuncia que en las llamadas autopistas digitales muchos estamos heridos por la división y el odio. A esto, dice, se añade el grave riesgo de entregar la vida humana a la lógica de los aparatos que deciden su valor. Sobre esto, el Papa escribe lo siguiente: que para evitar una tecnología mal gestionada, fuera de control e incluso perjudicial para el individuo, se necesitan políticas y leyes que fomenten la alfabetización digital sin descuidar la reflexión ética más amplia sobre el uso de los algoritmos informáticos. La alfabetización para una ecología integral. Este último desafío sobre el que se detiene el Papa en su mensaje está relacionado con el papel que la alfabetización puede y debe desempeñar para fomentar la conciencia de la ecología integral. La invitación es promover con paciencia y tenacidad el aprendizaje
de comportamientos más sobrios y solidarios que, además de incidir directamente en el cuidado del prójimo y de la creación, puedan inspirar a largo plazo una política y una economía verdaderamente sostenibles para la calidad de vida, en favor de todos los pueblos de la tierra, y concluye diciendo especialmente de los que se encuentran en situaciones mucho más desfavorecidas e incluso de riesgo. Continúa el Papa Francisco en su mensaje hablando sobre la historia de la Jornada Mundial, y esta data desde 1967, cuando se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización. Se celebra cada año en todo el mundo para recordar al público la importancia que tiene esta como factor de dignidad y de derechos humanos. El Día de la Alfabetización, así como para lograr avances en la agenda de alfabetización con miras a una sociedad mucho más instruida y sostenible. A pesar de los logros alcanzados, los desafíos persisten, ya que, de acuerdo con estudios, 763 millones de jóvenes y adultos que carecen de habilidades básicas de lectura y escritura en 2020, la reciente crisis del COVID-19 y otras crisis más, como el cambio climático y los conflictos, han exacerbado estos desafíos. Preocupante. Premiado un premio dominicano, la UNESCO ha concedido sus premios internacionales de alfabetización correspondientes a la edición de 2023 a 6 destacados programas de alfabetización en Bangladesh, Finlandia, Pakistán, República Dominicana, Sudáfrica y Uganda. Basándose en las recomendaciones de un jurado internacional, en particular el proyecto dominicano bajo el nombre Mi Propia Biblioteca, consiste en fomentar una cultura de la lectura en los hogares de los niños y jóvenes de bajos ingresos, proporcionando una amplia gama de libros para que sean capaces de construir su propia biblioteca en casa. La ceremonia se entrega y se realizará esta tarde en la sede de la organización internacional allá en París, Francia. De Mendonca, dice Martone, llena de poesía los vacíos de la existencia. En esta siguiente nota, artículo escrito de Vatican News, el premio Bresson se entregó este jueves en el aniversario, en la edición número 80 del Festival de Venecia, en el espacio cinematográfico de la Fundación Ente del Espectáculo. El cardenal José Tolentino de Mendonca, prefecto del Dicasterio de la Cultura y Educación, entregó el premio al director napolitano de El amor molesto. Así titula El joven fabuloso y nostalgia. Escrito por Alessandro Di Busolo de Vatican News, allá en Venecia, Italia. El cine de Mario Martone, el director napolitano que recibió este 7 de septiembre el premio Robert Bresson 2023 en el Festival de Venecia, que estamos hablando, habla de los vacíos de la existencia, pero sabe llenarlos con la ayuda de la poesía, la inteligencia de la ironía, la elasticidad del juicio. En el tablero de la historia vislumbra el timonel desconocido que devuelve la insostenible aleatoriedad de las cosas a la invisible ruta. Así se refirió textualmente el cardenal José Tolentino de Mendonca, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, a la obra del autor de películas como Muerte de un matemático napolitano, El amor molesto, Nosotros creíamos, El joven fabuloso y Nostalgia. Antes de entregarle el premio de la Fundación Ente del Espectáculo en su edición 24, un galardón que cuenta con el patrocinio del Dicasterio presidido por el cardenal portugués y del Dicasterio para la Comunicación, asignado al director, de que ha dado un testimonio significativo por sinceridad e intensidad del difícil camino que en busca del sentido espiritual de nuestra vida. Tras trágicos sucesos, la grandeza de la solidaridad humana de Mendonca, por primera vez en el festival que mencionamos, Valenciano, en el papel de prefecto, subraya que en las películas el director de edad de 67 años que ha dirigido
los teatros estables de Roma y Turín, y creó el Teatro India en Roma en 1999. Los sucesos trágicos como los del matemático suicida en Muerte de un matemático napolitano se revelan dignos de experimentos de vivir en plenitud, siempre válidos, aunque falaces, pero porque se miden con la medida desmesurada del sentimiento de solidaridad humana. Sus obras para el cardenal, sobre todo las de su madurez, son a menudo sofisticados dispositivos de montaje que nos devuelven el sentido de una totalidad, porque resuelven dentro de su propia parábola narrativa las incongruencias, las distonías, las irresoluciones de la vida sin anularlas. De Mendonca, Martone, maestro de cine y humanidad, y en su discurso que sorprendió y emocionó y conmovió al premiado director tolentino de Mendonca, evocó algunas escenas, como por ejemplo el final del joven fabuloso, cuando la cámara se fija en los ojos llenos de lágrimas de Leopardi. Finalmente el cine y la poesía, ese mirar que pone en movimiento y ese nombrar que crea, se funden de manera admirable. Reconocemos, explica el cardenal en Leopardi, a uno de nosotros, ahora que Leopardi reconoce en la ginestra su final de partido, que es uno con nosotros. Todo se ha cumplido. El gran escéptico redescubre la flor y la fragancia de la solidaridad humana en la conciencia de un destino común e infeliz, porque la tensión narrada en la obra de Martone no está congelada. Es deslizamiento, hibridación, metamorfosis. La clave de su obra es un continuo traspasar entre las formas del cine y de las del teatro e incluso la ópera. Así lo relata al medio digital Vatican News, Radio Vaticano, el cardenal José Tolentino. Martone también participó en el encuentro del Papa con los artistas en la Capilla Sixtina el 23 de junio, donde Francisco definió al artista y por tanto también al director como un niño que se mueve en el espacio de la invención de la creación, pero que también debe saber captar la armonía de las diferencias en el artista. En su discurso, el Papa identificó dos dimensiones, la del niño, inocencia y apertura de mirada, capacidad de asombro, escuela de estupor, y al mismo tiempo la capacidad de interpretar el mundo y reproponerlo en una clave más humana, más justa, teniendo la capacidad de resignificar, de imaginar de nuevo el mundo con nuevas posibilidades. Y en este sentido, las artes, el cine en particular, nos ofrece tanto, porque nos hace acercarnos a la vida con una lupa que nos ayuda a tener una mayor conciencia de nosotros mismos, de los demás, y al mismo tiempo es una especie como de motor de búsqueda, no solo de lo visible, sino también de lo invisible. Entre las motivaciones para conceder el premio Bresson a Martone, leemos en su trayectoria está marcada por un diálogo entre mundos, como ocurre también en Nostalgia. Sí, Martone es un gran maestro del cine contemporáneo, pero también de la humanidad. En los diferentes momentos de su importante trayectoria vemos realmente esta atención fiel a lo humano, incluso mirando los fracasos, los lugares sin respuesta, el enigma que no se puede resolver, pero que también hablan de la grandeza y la belleza de una vida, de una historia. Su mirada nunca es una mirada cerrada, sino que se centra en lo humano y en sus detalles existenciales, históricos, como una pregunta que permanece abierta. Milani dice buscar en muchas culturas la medida de la vida humana. Antes de la entrega del premio, el presidente de la Fundación del Espectáculo, Monseñor David de Milani, leyó las motivaciones del premio, que definían a Mario Martone como un autor culto y polifacético que no puede ser encasillado en los esquemas tradicionales de la crítica italiana. Su obra se caracteriza
por la heterogeneidad, se dice, de temas inmateriales, teatro, ópera, historia, literatura, y por la singularidad de un camino consagrado a la apertura continua, al diálogo y a la búsqueda de acuerdos. Un proceso, un precioso testimonio, como dice acá, de cine impuro, dilatado, consagrado por índole y por nacimiento a la naturaleza napolitana, a la acogida. Su cine busca en la tradición del arte y en el conocimiento de las múltiples culturas que lo habitan una medida de vida y sentimiento humanos, de un esfuerzo fascinante, audaz, impulsado por una fe inquebrantable en el gesto total del director, una mirada distante, más allá del umbral del campo y fuera de la pantalla, dispuesta a aprovechar el instante inesperado y revelador. Una nota de Vatican News. Martone además dice: el diálogo propuesto por el Papa es lo único que tenemos. Antes de recibir el premio Bresson, Mario Martone tomó la palabra y confesó su emoción inesperada ante las palabras del cardenal sobre su obra, que me cogieron por sorpresa, manifestó, y eso explica un premio que plantea interrogantes a una persona como yo, alejada del mundo católico, pero me alegro que este diálogo, de esta apertura que es tan importante, hoy es lo único que tenemos entre manos, añade, antes de dedicar el premio a la memoria de Giovan Battista Cubolo, el joven músico asesinado en Nápoles tras una discusión por una plaza de aparcamiento. Pues no tiene nada que ver con su nostalgia, pero ahí también hay una orquesta de músicos para la redención social. Nápoles cuenta que en sus películas, concluye, porque desde niño él ha visto la comunicación del dolor y la alegría, violencia, esperanza, y no se sabe cómo salir de ella, salvo a través de la relación y el diálogo. Lo que esto hizo don Antonio Lofredo en Rion Santa. Nos encontramos con el director al final de la ceremonia de entrega de premios. Por ahí le lanzan una pregunta donde dice: ¿qué valor tiene este premio para su carrera como cineasta? Ha dicho que la alegría que se considere el aspecto espiritual de su obra, y responde: tengo en muy alta estima este premio tan prestigioso por las razones por las que se otorga, la idea de que en mi obra hay también una búsqueda humana, espiritual, es algo que me plantea claramente interrogantes, y hoy el cardenal Tolentino ha dicho algunas cosas sobre mi trabajo que realmente me han impresionado. Dice: se lo agradezco mucho, no sé si estoy a la altura de las cosas que ha dicho, pero la idea misma de que se pueda estimular un diálogo de este tipo me parece muy importante. Dijo además que incluso en su querido Leopardi, aunque ateo, el espíritu impregna todo lo que escribe. Y dice: claro, es lo que pasa hoy con el Papa Francisco, que es una figura muy importante para cualquiera, no solo para los que son católicos, para los que tienen el don de la fe. Lo importante es, en este sentido profundamente cristiano, de la ruptura de las fronteras, de las manos, de los muros, de las vallas, es decir, esta posibilidad de encuentro entre personas diferentes, la acogida de la fragilidad y de todo lo que favorece el encuentro. Creo que en este momento el Papa Francisco es una gran figura de referencia para cualquiera, incluso en ámbitos completamente distintos al suyo. Es la única persona en el mundo en este momento que puede reunir a diferentes personas que desearían un mundo diferente del que se está formando a nuestro alrededor. Y le pregunta en este sentido cuál es su relación con Bresson con su cine. Ha dicho que le ayudó a idear su primer largometraje, Morte di un matemático napolitano. ¿En qué sentido? Y dice: cada vez que haces una película hay una constelación de otras películas de referencia que te protegen, películas hermanas. Una de ellas fue probablemente Il Diavolo de Bresson, que tenía temas y también una manera de contarlos a la que quería acercarse al hacer
su primera, y por supuesto investigar sobre las preguntas que el cine de Bresson planteaba a quienes veían sus películas. Ruffini en sus películas dialogó con el presente y con la historia. Frente a esto responde que antes de la ceremonia de entrega del prefecto del Dicasterio para la Comunicazione, Paolo Ruffini, intervino también para saludar, subrayando la importancia que tiene para el Dicasterio este premio, entregado en un lugar de encuentro para las personas, un lugar estratégico, como es el espacio cinematográfico de la FEDS, en el Hotel Excelsior de Lido de Venecia. He aquí sus palabras al final de la ceremonia. El premio Bresson recae en un director italiano y napolitano que también participó en el encuentro del Papa con los artistas en la Capilla Sixtina el 23 de junio. ¿Qué forma de comunicación es la del artista? A quien el Papa describió como un niño que se mueve en el espacio de la invención y creación, pero también debe saber captar la armonía de las diferencias. Y dice, los artistas a veces saben ver más allá, ver más lejos, por ejemplo, que nosotros, los periodistas. Mi interior trabajo antes de ser prefecto del Dicasterio de la Comunicación, creo que pueden ver cosas que quizás todavía no lo son, y también algunas cosas en profundidad, intuirlas o contarlas con sus ojos, donde el arte consigue unir cosas que están divididas. Donde quizás solo vemos división como primer impacto, el arte consigue ver unidad, o a la inversa, consigue además ver los síntomas de algo que se está desintegrando antes de que se desintegre. Así que el arte es un cierto modo profético, conduce de nuevo a la unidad, y el cine tiene esta particularidad precisamente en su arte. Porque si lo que pensamos bien, el cine reúne muchas artes: música, montaje, dirección, guión, escenografía. En este sentido, creo que el premio a Mario Martone testimonia de alguna manera una mirada no convencional, una mirada que sabe reconectar la memoria, una mirada que sabe mirar más allá. Y estas fueron las palabras entonces del homenajeado. En otro tema, los católicos ortodoxos visitarán al Papa este próximo 11 de septiembre. ¿Por qué motivo? Te cuento. Baselios Marthoma Matthews III, por primera vez en visita oficial al Papa Francisco tras su elección en el 2021. El 10 de septiembre está previsto un encuentro con los representantes del Dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos y la liturgia eucarística en la Basílica de San Pablo, extramuros, para los fieles de la comunidad ortodoxa Siro-Malankara que viven allá en Roma. Su Santidad Baselios Marthoma Matthews III, católicos de Oriente y metropolitano de la Iglesia Ortodoxa Siro-Malankara, visitará al Papa el próximo 11 de septiembre. Será el primer encuentro oficial en esta ciudad del Vaticano de católicos elegidos en el 2021. En el 10º aniversario de la visita de su predecesor, Baselios Marthoma Paulus II, así como en el 40 aniversario de la primera visita a Roma de un católico de la Iglesia Ortodoxa, Siro-Malankara. Tras este encuentro privado con el Santo Padre, el católico visitará al Dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos el domingo 10 de septiembre. En cambio, celebrará el domingo, sería el domingo 10. Entonces, en cambio, ahí va a celebrarse una liturgia eucarística en la Basílica Papal de San Pablo, extramuros, para los fieles de la comunidad ortodoxa Siro-Malankara que viven allá en Roma. Enterados entonces. Otro tema que quiero topar por acá: la elección de Sor Rosalind, esa gota de esperanza. Con valentía y determinación, Sor Rosalind abandona su camino hasta entonces familiar para responder a las necesidades de la población Musahar del estado de indio de Bihar, donde consigue marcar la diferencia. Lleva la educación como herramienta eficaz para eliminar las desigualdades sociales y así mejorar sus condiciones de vida. Una nota de Sor Prasanthi, SCN, Vatican News. La mayoría de la gente emprendería
una visita al pueblo de Gaya en el estado este indio de Bihar para una transformación espiritual a la sombra del árbol de la sabiduría. Este árbol de Bodhi, sea como fuere la visita que se ha hecho a Gaya para contar el ministerio de Sor Rosalind entre el Musar, literalmente comedor de ratas, realmente me dejó una transformación interior, una experiencia para la vida en la que puede tocar de primera mano las privaciones de los marginados. En enero del 2023, el viaje que lo ha llevado a Kasichak. En su lugar, los Musar son la casta íntima, ¿sí?, íntima de la zona, y se ven obligados a vivir al margen. Es una experiencia inolvidable. Destaca: el vistazo del pueblo y sus alrededores me deja sin palabras, dijo. Había oído hablar del ministerio de las monjas entre estos abandonados, pero ahora por primera vez puedo constatar de primera mano lo miserable que es una condición o su condición de vida. Un faro de esperanza. En cuanto se ha llegado al pueblo, los niños corren a buscar a Sor Rosalind y nunca se había estado, mejor dicho, en ese lugar, y por eso él se ha quedado allí empatada. Una extraña observando a los niños, a las mujeres y a todo el entorno, y ella se ha dado cuenta de inmediato de que los habitantes soportan una pobreza extrema y unas condiciones, imagínense, de vida absolutamente insalubres. Los niños llevan lo estrictamente indispensable, parecen desnutridos, están sucios y descuidados. Las mujeres, incómodas con los extraños, esconden la cara detrás del sahiri, la prenda femenina tradicional. A pesar de todo esto, él se da cuenta de que los rostros de los niños se iluminan cuando ven a Sor Rosalind con ella. Se sienten cómodos porque ella es el faro de esperanza en su fragilidad. Qué lindo, qué bonito, pero es triste a veces la realidad de muchas personas. Responder a sus necesidades en estos tiempos. Sor Rosalind trabaja como trabajadora social en estas aldeas, dando voz a los que no tienen voz, a los que no la tienen, apoyando a las mujeres en las cárceles y educándolas, a los niños desde su domicilio en Gaya. Dirige cursos de recuperación para niños desfavorecidos y al mismo tiempo coordina centros de formación profesional para mujeres. Además de todo esto, se hace inspecciones en otras zonas para comprobar las necesidades de la gente. En una de estas visitas conoce a Sangeeta y a su hijo. También conoce a Abhishek Umar en una sastrería de Cahuaiti. Durante su charla, Sor Rosalind se entera de la existencia de los Moshar, un pueblo de desheredados. Su deseo de trabajar con ellos la empuja a recorrer el camino a Kasichak con el señor Kumar. Esto es lo que tengo que decir. Qué pena vivir al margen como marginados sociales. Los Musahar son la casta más pobre del estado indio de Bihar. Son socialmente marginados, económicamente empobrecidos y políticamente oprimidos. Durante mucho tiempo ellos han sobrevivido en los márgenes del estado y aún hoy son pobres, sin tierra, viven de privaciones, malnutrición, son considerados intocables y son analfabetos. Durante una de sus primeras visitas a Kasichak, en los contactos con los locales, Sor Rosalind se entera de que unos 200 niños no tienen la posibilidad de disfrazar de oportunidades educativas adecuadas, a pesar de que todos estos niños están matriculados en la escuela pública local. Su educación está por debajo de los estándares y esto los priva de habilidades necesarias para avanzar en su vida. Soñando con un futuro mayor para estos niños, en marzo de 2022, Sor Rosalind introduce a cursos de recuperación también en esta región de Kasichak. Herramientas para la eliminación de desigualdades sociales. Sor Rosalind está convencida de que la educación es la herramienta más poderosa para erradicar
las desigualdades sociales y mejorar la vida de las personas. Así es. Desafortunadamente, en Casichac no existe un entorno adecuado para dar clases y por lo tanto la religiosa inicia una recaudación de fondos para satisfacer de forma independiente la necesidad de los niños de profundizar en su educación. Los propios niños se convierten en artífices de la construcción de su futuro aula, transportan la arena del río que sirven de material de construcción, y esta actitud hace que la religiosa intuya el gran deseo de los niños de recibir educación. Así es, una vez construida el aula, Sor Rosalind nombra a Abhishek Kumar su asistente en la formación de los niños. Junto a las materias académicas, los niños aprenden sobre su cultura, sus derechos fundamentales, conceptos de higiene y conocimientos prácticos a través de actividades como juegos, discursos, dibujos y canto. Todas estas disciplinas enseñan a los niños a tener el coraje de detener o de defender sus propios derechos. Los conocimientos adquiridos por los niños en estos cursos de recuperación contribuyen a mejorar ellos mismos y su comunidad. El señor Kumar es un hindú, se considera afortunado y agradecido de ser parte de la misión de Dios. Los niños también confirman que el compromiso serio puede transformar sus vidas y condicionar su futuro y el del país. Sor Rosalind quiere además seguirlos hasta la finalización de la escuela secundaria y la inscripción en los cursos profesionales. Así las cosas en el mundo entero. A pesar de que se ha llamado la atención sobre la hostilidad y las críticas de las clases altas con el establecimiento de estos cursos de recuperación en Casichac, Sor Rosalind hoy realmente marca la diferencia en la vida de los niños en este pueblo y en los alrededores. De hecho, su obra transforma no solo sus vidas, sino también el destino de toda la comunidad en general. La expresión de felicidad, la esperanza que se desprende de los rostros de los niños refleja su deseo de tener éxito. Y están listos para enfrentarse con valentía a las dificultades que da la vida. Después de ver con sus propios ojos lo que se ha hecho, lo que ha hecho Casichac, está segura de que la gota de esperanza de la hermana Rosalind realmente puede marcar la diferencia en el gran océano de la sociedad. Su servicio a los oprimidos es un testimonio real de cómo un individuo puede marcar una diferencia duradera en la vida de muchos.